16ª Jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y 4ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, un ciberescudo único para España. Decía uno de los invitados que cuando se habla de inteligencia se habla de conectividad, y si se habla de conectividad se habla de vulnerabilidad. Bueno, pues de inteligencia artificial vamos a hablar, pero en este caso como herramienta para detectar ciberataques, además en entornos industriales, y lo vamos a hacer con la ayuda de Ángel Luis Perales, que es un especialista en ciberseguridad de la Universidad de Murcia. Actualmente colabora con el grupo Computación Móvil y Visión Artificial en el Laboratorio de Ciberseguridad y Ciencia del Dato. Ángel Luis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer estar aquí. Oye, inteligencia artificial para combatir la ciberdelincuencia o evitar ciberataques. ¿Cómo lo planteamos? A ver, y además en entornos industriales, ojo. Sí. Yo creo que es más un conjunto de técnicas preventivas, al menos a lo que nos dedicamos nosotros, para detectar estos ciberataques e impedir que tengan un impacto en el mundo físico. Si yo tuviese que resumirlo, sería como una medida preventiva para evitar. ¿Cómo se puede implementar ahora mismo el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿En qué estadio se encuentra para apoyar a la ciberseguridad, a la ciberdefensa? Ahora mismo la inteligencia artificial como medida de soporte o de apoyo para detectar ciberataques se encuentra relativamente avanzada. Hay que solucionar algunas limitaciones que se presentan, pero ya están dando grandes resultados en el mundo de la investigación, y ahora hay que hacer un poco más de esfuerzo para solucionar esas debilidades que tienen y poder implantarlas de forma masiva o de forma amplia en entornos reales, y no solo en laboratorios o en entornos restringidos. ¿Cómo es esa mejor forma de implantación? Porque entiendo que los procesos no son sencillos, entiendo que deben ser progresivos. ¿Cuál es la propuesta que hacéis, Ángel Luis? Sí, a ver, nosotros principalmente defendemos que la inteligencia artificial es un arma muy poderosa para detectar ciberataques, pero hay que implementarla teniendo en cuenta esas limitaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Estamos hablando de limitaciones importantes que un atacante podría modificar, las muestras que se están examinando para hacerlas pasar por normales. Es decir, podríamos hacer que al final la inteligencia artificial no sea capaz de detectar esos ciberataques. Entonces, hay que seguir todavía trabajando en la línea de defensa. Ya no estamos hablando de ciberseguridad de redes o ciberseguridad o seguridad de programas informáticos, estamos hablando ya también de ciberseguridad de modelos de inteligencia artificial. Proteger el modelo, que no sea alterado por un tercero, y que sepamos que las predicciones que hace ese modelo, esa inteligencia artificial, son correctas. Entonces los pasos van en esa línea, en intentar ir poco a poco avanzando hasta conseguir que estos modelos sean robustos para que podamos implementarlos en los entornos y no ocurra que un ciberatacante pueda manipularlos. El hecho de que centréis vuestro trabajo en entornos industriales hace que, entiendo que la inteligencia artificial aplicada al mundo de la ciberseguridad, bueno, pues tiene que desarrollarse y va a tener su validez, pero ¿por qué focalizarlo en entornos industriales? ¿Qué es lo que diferencia? ¿Cuál es la principal amenaza ahora mismo que hay que combatir en estos entornos, y por qué la inteligencia artificial es una de las mejores herramientas para evitarlas? A mí me gustaría hacer primero un inciso. Cuando nosotros hablamos de entornos industriales, nos referimos a tanto sistemas que se encuentran en empresas manufactureras, por ejemplo hortofrutícolas, como sistemas que se encuentran en infraestructuras críticas, que proveen, por ejemplo, electricidad, agua a una determinada área geográfica. Entonces, una de las principales diferencias de los entornos industriales, que engloban estos dos campos que he comentado, es que al final, si se realiza un ciberataque exitoso, va a acabar teniendo su impacto en el mundo físico. Es decir, en una empresa manufacturera podría ser que una carretilla se descontrolase y acabase atropellando a un trabajador, y en el ámbito de infraestructuras críticas podríamos hablar de cortes de suministros, que por ejemplo ya ha pasado en Estados Unidos esto. Se dejó un barrio de Baltimore sin electricidad durante un par de semanas. Y principalmente esa es la diferencia, el afectar no solamente a la capa cibernética, a la capa de datos, sino también a la capa física, y
resultar un riesgo para el bienestar de las personas. Uh-huh. En la ponencia que has impartido en estas 16ª jornadas del CCNCERT y junto con el mando conjunto del ciberespacio, hablas de bondades y limitaciones. ¿Qué limitaciones podemos encontrar? Sí, correcto. Las limitaciones son básicamente lo que he comentado previamente, son vulnerables a ataques adversariales, es decir, se puede modificar el comportamiento de la inteligencia artificial para que una determinada muestra, que es un ataque, se haga pasar por normal. Uh-huh. Pero además también la mayoría de estos modelos, de estas inteligencias artificiales, son o se definen como de caja negra. Esto es, ellos hacen una serie de operaciones con los datos de entrada y generan una salida, pero no sabemos por qué se ha generado, cuál ha sido el procedimiento por el cual se ha generado esa salida. Es decir, no son interpretables y no son explicables. Esto al final lleva a que se puedan producir sesgos. Entonces hay que ser cuidadosos con estos procedimientos para que las inteligencias artificiales no produzcan sesgos. Un caso concreto, hace unos meses salió una inteligencia artificial de una reclutadora de trabajadores en las que se veía que estaba sesgando, contratando más hombres que mujeres. Esto es precisamente porque el primer paso de estas agencias las trata una inteligencia artificial que descarta o deja pasar las candidaturas de los candidatos. Me hablabas antes, Ángel Luis, de que los entornos industriales pueden ser perfectamente de los que dotan de suministros, ¿no?, a las ciudades, a las infraestructuras, y por otro lado puede ser una industria manufacturera. Hablabas del entorno hortofrutícola, en la investigación que desarrolláis en la Universidad de Murcia, obviamente tiene ahí, en ese sentido, ¿no?, sí, un campo de estudio e investigación tremendo. ¿Cómo es de sencillo implementar, pues, en una industria manufacturera del sector agroalimentario una tecnología, ¿vale?, que le ahorre, pues, estos procesos o estas amenazas que vienen del ciberespacio? Para empezar, no es sencillo integrar o convencer a una empresa de este tipo de integrar estos sistemas, ya que estas empresas, como es lógico, van a querer que estos sistemas sean desplegados de forma efectiva en sus instalaciones. Entonces, la mejor manera de poder convencer a estas empresas es realizar pequeñas pruebas de concepto, mostrándoles el beneficio de estas técnicas, de cómo pueden ayudarles a evitar incidentes de ciberseguridad y sobre todo cómo le pueden ayudar a ahorrar costes. Porque al final, no lo hemos comentado antes, pero si un trabajador resulta lesionado, al final es un coste para la empresa. Ese trabajador a lo mejor tiene que pedir la baja, se tiene que contratar un nuevo trabajador, se tiene que formar, etcétera, etcétera. Entonces, también por el ámbito económico, al final es una razón de peso para estas empresas. Oye, una última cuestión que te quiero preguntar, Ángel Luis. A través de la Universidad de Murcia, la transferencia del conocimiento es fundamental. En este caso, la investigación que desarrolláis en los entornos académicos luego tienen que tener su reflejo, su consecución, su desarrollo y crecimiento como empresa. En este sentido, ¿qué valoración haces? ¿En qué puntos encontráis? Sí, nosotros, me alegra que me hagas esa pregunta porque precisamente somos un grupo que trabajamos mucho la transferencia de conocimiento. Somos conscientes de que la universidad es una generadora de conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento se queda en la universidad, pero no nos sirve de nada si ese conocimiento no pasa a la empresa o a la industria y no repercute en un bienestar de los ciudadanos. Entonces, en este sentido, nosotros trabajamos bastante con empresas, tenemos empresas colaboradoras, sobre todo en el sector hortofrutícola, por eso lo he comentado previamente, en el que colaboramos con estas empresas y tenemos acuerdos con ellas. De hecho, uno de los proyectos que nos financiaron hace 3 años y ha concluido ya, ha recibido nueva financiación para llevar a cabo una prueba de concepto y poder, si todo va bien, comercializarlo y crear una startup en la universidad. Pues ojalá que a esa startup la veamos pronto funcionando y que forme parte de ese ecosistema empresarial que representa el talento en ciberseguridad que hay dentro de la industria española. Ojalá que sea muy pronto liderada por el equipo
en el que Ángel Luis Perales desarrolla esa investigación y ese trabajo en el área de computación móvil y visión artificial del Laboratorio de Ciberseguridad en la Universidad de Murcia. Gracias, Ángel Luis, mucha suerte, hasta muy pronto. Muchas gracias, Eduardo. Adiós. Hasta luego.